¿Qué tal, alumnos de la Universidad Técnica Superior de Jalapa? Bienvenidos a nuestra materia en turno que corresponde a analizar dentro de la licenciatura en Derecho. En este caso nos corresponde la materia de Derecho Ambiental, en la que trataremos de abarcar y principalmente de analizar todos los aspectos concernientes a lo que es esta nueva dinámica, a esta forma de legislar en materia ambiental. Y obviamente ustedes como alumnos tengan ese bagaje jurídico en la que puedan implementar o establecer algunos mecanismos, algunas alternativas de solución respecto a las problemáticas en las que nos encontramos hoy en día, ¿no? Antes de iniciar nuestra materia voy a permitirme eh, compartirles una síntesis curricular a efecto de que ustedes sepan y conozcan cuál ha sido mi desempeño profesional dentro de en esta cuestión jurídica. Yo estudié en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho, de la generación 2007-2011, y bueno, actualmente me desempeño como encargado del departamento jurídico del Hospital de la Comunidad de Coatepec. Mi experiencia ha sido diversificada en el mismo ámbito jurídico. También he sido jefe del departamento jurídico del Hospital de Salud Mental y jefe del departamento jurídico del Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón, donde también tuve la oportunidad de colaborar con el personal médico y de enfermería. También cuento con la licenciatura en Administración de Empresas de la generación 2000-2004. Cuento con algunos cursos de capacitación en materia penal, diplomados también en el nuevo sistema acusatorio adversarial, y actualmente soy maestrante en Derecho Constitucional y Amparo. Dicho lo anterior, quise hacer esa breve semblanza curricular a efecto de compartirles algunas experiencias que he tenido como estudiante de las dos licenciaturas, y de esta forma puedan tener ese compaginamiento, esa sinergia con mi desempeño como alumno y como ahora catedrático. Entonces, en tales consideraciones, pues vamos a iniciar partiendo de la premisa que la metodología de evaluación, si ustedes se pudieron percatar, en la plataforma ya se encuentra habilitada el material didáctico en la cual ustedes se pueden respaldar a efecto de entregar un trabajo final que consistirá en un protocolo de investigación de alguna problemática, obviamente en materia ambiental, en la cual ustedes van a identificar, insisto y recalco, una problemática, y probablemente a través de la formulación de la hipótesis que ustedes realicen, ustedes puedan establecer alguna alternativa de solución o solucionar ese problema que ustedes logren identificar. Entonces, insisto y recalco, ya el material, el instructivo, se encuentra habilitado ya en la plataforma, al igual que la bibliografía en la cual nos estaremos apoyando para ir comentando, ir analizando esos aspectos del derecho ambiental, y de esta forma ustedes tengan un mejor panorama y panorámica de lo que abarca nuestra materia. Entonces, dicho lo anterior, vamos a iniciar haciendo este análisis que, como decía yo, es bastante amplio, es una gama bastante diversificada, que en la cual desafortunadamente, por razones de tiempo y espacio, pues solamente iremos retomando brevemente algunos aspectos, los más importantes obviamente, puesto que pues como decíamos, no tenemos o no gozamos de esa disponibilidad espacial en la cual podamos retroalimentar, pero bueno, vamos a tratar de ir interactuando a efecto de ir solventando esas dificultades, ¿no? Entonces vamos a partir desde la premisa, desde la definición de lo que es ecología, porque pues de esto deviene lo que es el derecho ambiental, y el derecho ambiental va a analizar precisamente todos esos aspectos en los que circunda la relación de los organismos en un medio, en un hábitat, ¿no? En un medio ambiente. Y obviamente pues la palabra ecología deviene del griego oikos, que significa hogar o hábitat,
y logos, que obviamente es tratado o ciencias, ¿no? Vamos a estudiar entonces, como decíamos anteriormente, la relación entre los organismos y pues obviamente el medio ambiente, ¿no? Dicho lo anterior, pues también vamos a iniciar propiamente lo que es eh, la, la ética ambiental, que esto aquí me voy a permitir también hacer un breve paréntesis para establecer algunos antecedentes que obviamente han existido a lo largo y ancho de nuestra historia, puesto que, como ustedes saben y conocen, el hombre por sí solo, desde la época primitiva, ha tendido a destruir para poder construir, y en ese afán, en esa simbiosis de destruir para poder construir, obviamente aquí entra en juego lo que es la ética ambiental. Y dentro de la ética ambiental, pues obviamente ha habido cambios que el ser humano ha tenido que ocasionar a ese ambiente, obviamente como decíamos desde la época primitiva, a efecto inclusive al punto de llegar a poner en riesgo o en peligro la vida en la tierra, ¿no? Como hacemos actualmente. La diferencia o la distinción que podemos encontrar y desprender de esta ética ambiental es que anteriormente, en la época primitiva, pues no había ese estado de conciencia en la que el individuo, el hombre, pudiese llegar a identificar que el hecho de destruir para poder construir era malo o era bueno. Sin embargo, bueno, ahora sí tenemos esa conciencia, tenemos esa noción, ese raciocinio a efecto de identificar que lo que estamos haciendo es indebido o se aparta de lo que está bien realizado o las buenas costumbres, ¿no? Entonces, obviamente, las razones filosóficas por las cuales las personas tienden a comportarse de tal o cual manera afectan directa y proporcionalmente al medio ambiente, se entiende obviamente que solamente quedaba en el ámbito social, es decir, solamente podía ser prejuzgado a nivel de la sociedad misma, que se encargaba de observar este tipo de comportamientos o conductas del mismo individuo, y que finalmente pues perdón, no podía estar en condiciones de penalizar o de sancionar esa conducta en la cual podía destruir una parte del ambiente o inclusive poner la vida de algunas especies inclusive, ¿no? Entonces queremos aclarar que esta palabra de ecología aparece allá por los años de 1860, 1870 aproximadamente, cuando el biólogo Ernest Haeckel pone en su obra histórica de la creación natural establecer precisamente la relación, estudiar propiamente la relación de estos organismos con todo lo que convive en esa localidad, en una misma localidad, como las adaptaciones a sus ambientes. Entonces ahí es donde aparece por primera vez en nuestra historia la palabra ecología. Pero a lo que voy es que finalmente hasta este entonces, estamos hablando de 2 siglos atrás, en las que apenas empiezan a esbozar esos conceptos, esos elementos del derecho ambiental, es cuando el individuo se está percatando que algo que está realizando está teniendo consecuencias, ¿no? Está teniendo esa reacción de que de alguna otra forma el medio ambiente se está comportando de una manera no habitual para lo que él venía estando acostumbrado. Inclusive esta problemática del medio ambiente se viene agudizando, o se viene a agudizar propiamente más a consecuencia de la revolución industrial, en donde el individuo, a través de la implementación de las máquinas, a través del uso de otro tipo de sustancias, va mermando o va incrementando ese potencial destructivo, insisto y recalco, para poder construir. En ese caso, en tales consideraciones, pues obviamente es cuando este biólogo alemán, Ernest Haeckel, comienza, insisto y recalco, a identificar ciertos patrones conductuales en el ambiente, en la ecología, y bueno, comienza a hacer este estudio de convivencia y de algunas transformaciones que ha devenido como consecuencia de este comportamiento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa forma,
podemos establecer que la ética ambiental, insisto, recalco, siempre ha discernido entre lo bueno y lo malo. Entonces, en nuestras fechas o nuestros tiempos hay elementos, hay conductas que ya se apartan de ese bien hacer, de ese bien actuar respecto las cuestiones normativas o en ese caso de la naturaleza, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, bajo ese entendido o en esa tesitura, se puede establecer que como parte del derecho ambiental pues deviene la parte ética, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es lo que yo hago a la madre naturaleza y qué reacción va a tener o voy a tener como consecuencia de esto, ¿no? Entonces vamos a estudiar a continuación la naturaleza del derecho ambiental. ¿Y cómo es esa naturaleza del derecho ambiental? Bueno, es una diversificación propia de perspectivas desde puntos de vista distintos, que bueno, finalmente ustedes y cada uno de ustedes tendrán la propia, de acuerdo a los criterios que vamos a analizar de forma muy breve. En primer término tenemos al derecho ambiental como una ciencia informativa, es decir, si bien es cierto que la ecología es una ciencia que se encarga de analizar los organismos y su convivencia dentro de un entorno social, no menos es que no puede ser considerado una rama del derecho, simplemente lo considera como un aspecto en la que va a servir como apoyo, como herramienta a los estados que puedan llegar a analizar la afectación que pueda tener la naturaleza o el medio ambiente respecto a la forma de gobernar de estos estados, ¿no? Tenemos por otra parte al derecho ambiental como una disciplina académica, es decir, que esto no va a tener algún elemento sustancial, algún elemento objetivo, sino únicamente como ilustrativo, únicamente como para que nosotros como sociedad tengamos un panorama de la situación ambiental, ¿no? Cosa que pues obviamente difiere en lo particular y en lo profesional, pero bueno, finalmente es una perspectiva respecto a la naturaleza del derecho ambiental. Tenemos por otro lado también lo que es el derecho ambiental como una rama autónoma del derecho. Aquí quiere decir que reúne todas las características propias de una ramificación del derecho, pero a mi perspectiva particular no puede ser autónoma porque desprende o depende mucho de los lineamientos, de las herramientas jurídicas del Estado para poder coexistir como tal, como si fuera autónoma, ¿no? Por otro lado tenemos al derecho ambiental como una rama del derecho público. Aquí es una semejanza, es un acercamiento muy estrecho respecto a que sí, efectivamente recordarán que el derecho público es el estudio de las relaciones entre el Estado y los particulares y del Estado con otros estados. Y dicho lo anterior, pues obviamente tenemos materia ecológica, que México ha suscrito tratados internacionales en materia ambiental, esto devenido del artículo 1 constitucional, donde la Constitución y los tratados internacionales tienen el mismo grado de validez siempre y cuando obviamente no contravengan lo dispuesto en la Constitución local. Entonces, dicho lo anterior, pues obviamente sí esta acepción del derecho ambiental como una rama del derecho público sí tiene esa estrecha vinculación, tiene esa estrecha semejanza, dado que bueno, obviamente reúne esas características del derecho público y como tal sí puede ser desprendido de una rama del derecho público, ¿no? Entonces también tenemos el derecho ambiental como rama del derecho económico. Aquí se ha analizado la afectación del medio ambiente en el aspecto económico. Sin embargo, bueno, solamente se hace énfasis a la repercusión económica, no se tiene una repercusión política, socioeconómica, sociocultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sí ahí difiero de esta acepción, de este análisis del derecho ambiental como rama del derecho económico, porque bueno, si bien es cierto que también hay una afectación económica, pero la principal, la preponderante, no es la parte económica, ¿no?
Tenemos el derecho ambiental como parte del derecho privado. También es una diversificación, es una semblanza del derecho privado, porque igual como decíamos anteriormente, el derecho público es el estudio de las relaciones entre el Estado y el gobernado, y el Estado con otros estados. Aquí el derecho privado también estudia las relaciones entre los particulares, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, les puedo compartir también un par de anécdotas respecto a estas dos análisis o estas dos concepciones del derecho ambiental como parte del derecho público y parte del derecho privado, porque bueno, me atreví a hacerles esa semblanza que no tiene mucho, relativamente de cierta concatenación cuando yo estudié la licenciatura en Administración de Empresas, allá por el año 2002, 2003 aproximadamente. eh, Tenemos una materia que se llamaba Desarrollo de Emprendedores, y previo a hacer el proyecto de inversión, pues obviamente identificamos el problema a tratar de encontrar la solución a ese conflicto, a ese problema o a esa situación preponderante en la ciudad. Y una de las que me encontré en ese entonces fue primero la problemática del agua. Eh, Grosso modo, les puedo compartir que un tema de proyecto que me di la oportunidad de realizar, de desarrollar, fue de que el municipio, a través del Estado, pudiera otorgar créditos a aquellos negocios cuyo giro comercial se encargase de el lavado de coches. De esta forma, a través de ya sea otorgar créditos financieros o las herramientas necesarias, propiamente la adquisición de estas maquinarias de Karcher que sirven para lavar a presión y ocupando una menor proporción de agua, ¿no? Entonces, de esta forma se podía concatenar estas dos problemáticas, la del fomento a los empleos y obviamente atendiendo a la problemática que ya desde ese entonces, estamos hablando prácticamente de 20 años a la distancia, ya existía en nuestra ciudad, ya existía en nuestro municipio. Entonces, en aquel entonces el presidente municipal se nos acercó, le agradó el proyecto, sin embargo, por razones presupuestales quedó en el tintero. Pero bueno, finalmente a lo que voy es con este bosquejo histórico, es que hay problemáticas que han existido de tiempo atrás y que no han existido las herramientas técnicas, jurídicas, económicas, políticas, etcétera, para poder solucionarlos, ¿no? Otra problemática que ya existía en ese entonces y que no es un secreto a voces es la problemática del flujo vehicular. Obviamente, obviamente desde entonces estábamos proponiendo el hoy no circula, atendiendo a una analogía que existía en aquel entonces el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Y bueno, también quedó por razones más que presupuestales, por razones jurídicas, dado que en ese entonces la potestad no se encontraba reposada en el municipio, sino se encontraba reposada en el Estado. Entonces había esa disyuntiva porque en aquel entonces el régimen era del partido del PRD, y el gobierno estatal pues era del Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Entonces, por esa divergencia de criterios o esa divergencia de formas de trabajar, pues no hubo ese acercamiento, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta análisis, con esta semblanza del derecho privado y el derecho público, es precisamente analizar las herramientas posibles a efecto de que, bueno, nosotros como individuos podamos tener ese discernimiento, si ustedes quieren coloquial o a priori, y que el Estado obviamente proporcione esas herramientas o esos elementos a efecto de que nosotros podamos coadyuvar o tener esa sinergia, esa simbiosis con el Estado y poder contribuir a esa función que se encuentra reposado en nuestro artículo 4 constitucional, donde el Estado tiene la obligación de proporcionarnos las condiciones óptimas del medio ambiente, afecto pues obviamente como un derecho fundamental, ¿no?
Dicho lo anterior, entonces, precisamente es la intencionalidad de establecerles a ustedes que formulen un protocolo de investigación con la finalidad, insisto, recalco, de que puedan identificar un problema y solamente tratar de encontrar algunos elementos para poder combatirlo o solucionarlo, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, es como logramos identificar al derecho ambiental como una rama o una parte del derecho público y al derecho ambiental como una rama, como una parte del derecho privado, ¿no? Aparte de esto, bueno, tenemos un análisis sectorial y transsectorial, pues obviamente propiamente deviene de esta particularidad de lo que hemos estado comentando, ¿no? De una perspectiva del derecho ambiental como el derecho, parte del derecho económico, parte del derecho público, parte del derecho privado, entre otras. Y bueno, finalmente aquí existen algunos juristas que señalan que el análisis sectorial y transsectorial dicen, por ejemplo, que aquella sectorización es la característica de la administración pública que consiste en la división de sectores definidos y que dentro de estos sectores definidos tengamos identificados algunos que tradicionalmente se han dejado o han dejado funciones ejercidas respecto a determinados elementos ambientales, es decir, aquellos sectores en los que se han apartado de esta particularidad que hemos estado analizando brevemente y de esta forma pues obviamente se han visto afectados, ¿no? O en otro caso, en otra acepción, podemos estar estableciendo que aquellos sectores que se han apartado o han hecho caso omiso de las leyes que se han establecido o en otras obviamente se han aprovechado de estas herramientas jurídicas para poder sacar ese beneficio en su cohabitar, ¿no? Entonces a eso se refiere con la sectorización. Y ahora pasamos lo que es la parte de las características del derecho ambiental. Una de las características es el sustratum ecológico, que es la regularización de conductas por el derecho ambiental que no se realiza aisladamente, sino teniendo en cuenta el comportamiento de los elementos naturales y las interacciones determinadas en ellos como consecuencia de las actuaciones del hombre, lo que hemos venido comentando de forma muy breve, que obviamente la acción del hombre respecto al ambiente ha tenido alguna reacción y que esto puede ser a favor o en contra. Otra característica del derecho ambiental tenemos que es la especialidad singular, que es la globalidad o el alcance internacional de los problemas ambientales, circunstancia que rompe con los dispositivos organizacionales generales imperativos ecológicos que hacen dentro del espacio, del ámbito generacional inclusive, las actuaciones administrativas que realice el Estado se vengan dando en función y en razón de un marco más o menos impreciso en el que se tienen que establecer los mecanismos de emisión, transporte e emisión. En este ámbito se puede ser mayor o menor según los subsistemas que se acoten dentro de un sistema general de, obviamente, de análisis, ¿no? Tenemos como otra característica del derecho ambiental es que debe tener un énfasis preventivo, y esto es igual, insisto y recalco, y disculpen la insistencia que tengo en esta parte. Bueno, finalmente en ese protocolo, en ese trabajo de investigación, lo que van a tratar de hacer también es prevenir algo que es inminente. Conocemos que hay muchas problemáticas en materia ambiental. Les comparto también otra experiencia que tuve como estudiante, es que uno de los temas a desarrollar para obtener el grado de licenciatura en Derecho fue precisamente el agua, y mi análisis, mi enfoque fue tratar de penalizar a quienes hicieran mal uso del vital líquido.
Ese tema se me vino a mente, ya que en alguna ocasión, y muy probablemente algunos de ustedes han tenido la oportunidad o la no grata experiencia de que van caminando en la vía pública y se encuentran algún vecino, algún ciudadano que se encuentra limpiando la banqueta o lavando su vehículo automotor a chorros de manguera, ¿no? Entonces esa experiencia devino en mí que también me acerqué a ese ciudadano que se encontraba lavando su camioneta, una camioneta de lujo, este, a chorros de manguera, ¿no? Entonces me acerqué de forma muy educada, muy cordial, posible para no transgreder su percepción, su perspectiva o su susceptibilidad inclusive, y le hice la recomendación, le hice la sugerencia del por qué no realizaba esa tarea, esa labor, teniendo como base, como herramienta, pues una cubeta con agua que no excedía de los 20 litros inclusive, ¿no? Su respuesta fue de forma grotesca, de forma repulsiva, de forma agresora, inclusive pues les comparto que curiosamente salió con un bat de esos que le sirven a uno para medir la presión de las llantas, y pues yo salí corriendo precisamente para evitar ser sujeto de alguna agresión física que pusiera en riesgo mi integridad física, como inclusive la vida, ¿no? Entonces esa experiencia me dio pauta a tratar de analizar algún mecanismo legal en la cual se pudiera prevenir ese tipo de conductas en las que obviamente los individuos caemos de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Entonces obviamente mi tema a desarrollar fue la penalización del desuso o del mal uso del agua. Sin embargo, bueno, por razones de tiempo me vi limitado a seguirlo desarrollando. No obstante, ahorita que les compartí también mi síntesis curricular, me encuentro maestriando en Derecho Constitucional de Amparo y trataré de desarrollar un poco más este tema, que particularmente a mí me llama mucho la atención porque es un problema que año tras año se ha ido agravando sin que tanto el Estado como nosotros como ciudadanos realmente hagamos algo para solucionar este problema, ¿no? Entonces, de esta forma, bueno, haciendo a un lado ya esa parte, esa experiencia, esa aportación que les puedo compartir, la característica del derecho ambiental precisamente es eso, tener un énfasis de prevención, y esto significa que se trata de apoyar la posición de un dispositivo sancionador, de un dispositivo legal que pueda permitir penalizar o multar sin coartar, valga la contradicción, sin coartar algún derecho fundamental, ¿no? Entonces de esta forma la coacción de una conducta siempre ha servido como un punto de inflexión a efecto de evitar o inhibir tal o cual conducta que vaya en detrimento del medio ambiente, ¿no? Entonces de esta forma es una característica del derecho ambiental el tener un énfasis preventivo, ¿no? Como otra característica del derecho ambiental tenemos que es un componente técnico reglado, y entendemos como el componente técnico reglado a la intervención que se hace por parte del Estado con base en módulos y parámetros previamente fijados a escala no nada más estatal o municipal, sino a nivel nacional, ya sea con carácter general para todo el país o para zonas específicas dentro de ese estado, ¿no? O para situaciones muy excepcionales. Ahorita, hace unos días, acabo de leer que en el estado de Puebla están haciendo provechosa la ocasión en la que estamos distrayendo nuestra atención respecto a la contingencia sanitaria para poder hacer aprovechamiento de la tala inmoderada de una población, insisto, recalco, en el estado de Puebla, y que bueno, finalmente ustedes aquí en la ciudad de Jalapa lo han podido constatar de tal forma en la que hace unos 20 años que les estoy hablando de que estuve yo estudiando la licenciatura en administración de empresas, podíamos
mirar hacia el horizonte en las mañanas de invierno y observar el cofre de Perote cómo se encontraba copado de nieve o de hielo, ¿no? Actualmente, debido a esa tala inmoderada de árboles que ha existido en el cofre, en las faldas del cofre de Perote, pues ya no podemos gozar de esas postales que veíamos de antaño. Entonces esto también ha repercutido directa y proporcionalmente al ambiente que actualmente prevalece en la ciudad de Jalapa. Yo me acuerdo que en esos tiempos la temperatura máxima oscilaba entre los 25 y 26 grados y ya eso era calor. Ahorita hace un mes y medio llegamos a temperaturas de 34, 35 grados aquí en la ciudad capital de Jalapa. Entonces, si somos observadores, si somos analíticos, retomando esta parte ética de la ética ambiental, podemos discernir, podemos delimitar que efectivamente nuestra acción, nuestro actuar en este cohabitar del medio ambiente y nosotros, sí hemos tomado acciones de forma indebida, de forma inequívoca, en la que sí estamos coartando, estamos teniendo una reacción a esa acción que está influyendo en nuestra actual forma de vivir. Yo les pongo también como por ejemplo en la ciudad de Veracruz, la gente pues generalmente siempre anda acalorada y consecuentemente o como consecuencia de no poder dormir bien por el calor, etcétera, etcétera. Y eso es un círculo vicioso que se ha ido haciendo una bolita de nieve. Y actualmente en nuestra ciudad de Jalapa, cuando antes éramos considerados como pacíficos, antes éramos considerados como personas que nos prestábamos al diálogo, actualmente vemos riñas en la vía pública como consecuencia de ese malestar, de ese estado de ánimo que ha ido en detrimento por esas cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, a lo que voy con en esta parte o esta característica del derecho ambiental como un componente técnico reglado es precisamente la intervención directa y proporcional del Estado como tal a efecto de ir solventando y solucionando estos problemas que van aquejando a nuestro presente como seres vivos, como individuos y como parte de la naturaleza de este ecosistema, y que obviamente, insisto y recalco, el hecho de alterar un ecosistema va a desencadenar en un desequilibrio en el resto de los ecosistemas. Entonces, de esta forma también tenemos otro elemento, otra característica del derecho ambiental, que es la vocación redistributiva, y esto obviamente es la aspiración internalizadora de los costos que se suponen para la colectividad la transmisión de residuos y subproductos a los ciclos naturales. El derecho ambiental es entonces solo para lograr los resultados aceptables si se consigue canalizar los recursos para compensar en el último a los perjudicados y para financiar el establecimiento de instalaciones que eviten la contaminación. Esto viene redundando y recayendo en lo que estábamos comentando anteriormente, que finalmente ¿cómo podemos tratar de equilibrar nuestras acciones a efecto de que esas reacciones de la naturaleza puedan ir a favor tanto del medio ambiente como de nosotros, ¿no? Entonces, de esto se trata la labor que el Estado, o que inclusive eso nos concierne a nosotros como ciudadanos, tratemos de ir equilibrando esas acciones propiamente en las que vayan en detrimento directa y proporcionalmente a nuestro medio ambiente, ¿no? Por otro lado, tenemos como otra característica del derecho ambiental la primacia de los intereses colectivos. Aquí hay una particularidad que sí me gustaría hacer un breve paréntesis, porque bueno, finalmente aquí lo que se trata de beneficiar no nada más es a una particularidad o a un pequeño estrato de la sociedad, sino precisamente la primacia de los intereses colectivos. Se trata precisamente de que el beneficio sea, valga la redundancia, sea colectivo, sea
social, no nada más beneficia a un particular. Caso concreto, por ejemplo, tenemos en las servidumbres de paso, obviamente, si hay alguna persona que goce de tener agua, pues obviamente la legislación o el derecho lo que va a tener de tarea principal es tratar de beneficiar con ese abastecimiento de agua no nada más a esa persona, sino a las personas que se encuentren circundando a las que se encuentren alrededor de esta persona, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos una gama de características del derecho ambiental.